Hola, muy buenas. En este primer apartado vamos a explicar el significado de los distintos parámetros a configurar en las propiedades de TCP en Windows. Para saber las propiedades de TCP en Windows nos tenemos que venir a configuración. Dentro de configuración nos vamos a red de internet y en red de internet nos metemos en cambiar opciones de adaptador. Cuando estamos aquí dentro tenemos tres distintos, el que yo estoy usando es el Wi-Fi, pues entonces nos vamos al Wi-Fi. Nos vamos a las propiedades y nos metemos en protocolo de internet de versión 4 que es el TCP/IP-V4. Nos venimos aquí y aquí nos metemos en opciones avanzadas. Aquí ya es lo que vamos a poder nosotros configurar, que son tres distintas: la configuración de IP, la DNS y la WINS. Vale, la configuración IP, ¿para qué sirve? Puedes hacerla de dos formas, añadiéndola tú automáticamente o si tu router tiene la posibilidad de usar un DHCP, él te la asigna automáticamente a tu IP, que básicamente es así como se suele hacer normalmente. También tenemos el DNS, que ¿para qué sirve el DNS? El DNS lo que nos hace es las IP de las webs, eh, las relacionas con dominios para que sea mucho más fácil encontrar esas webs. Y por último tenemos el protocolo WINS, que este protocolo lo que hace es, gracias a una tabla que tiene entre direcciones IP y nombres de NetBIOS, nos permite localizar rápidamente a distintos ordenadores de la red. Eso es lo que harían estos tres protocolos que tenemos. Bueno, estos tres protocolos y este que es más bien cómo configurar y cómo ponerte tu IP. Bueno, muy bien. Lo último que tenemos que hacer es, la última pregunta de este primer apartado es cómo averiguar la IP pública de tu router. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es, nos venimos a Google y es muy fácil. Solo tienes que poner en Google mi IP pública, ya la había buscado, y aquí te sale este apartado y aquí ya te dice cuál es tu IP pública. Además de esto, también te dice que es la IP, que es una dirección IP y qué diferencia entre dirección IP pública, pero bueno, en la pregunta son unas preguntas de qué es la IP pública y aquí la podemos averiguar. Bueno, seguimos con la segunda pregunta que nos dice, explica la salida del comando ipconfig a partir de una captura de pantalla. No voy a hacer la captura de pantalla porque os la voy a enseñar directamente cómo se hace. Para explicar el comando ipconfig primero tendremos que ponerlo, así que nos vamos a la consola poniendo cmd. En el buscador de aquí ponemos cmd y nos abre la consola. Perdón. Bueno, pues aquí ponemos ipconfig y esto es lo que nos sale. Hay muchos parámetros que están desconectados ya que no lo estoy usando, como la red por cable, el Bluetooth, etc. El que sí estamos usando es la inalámbrica de Wi-Fi, el cual es el que voy a explicar yo. ¿Qué nos dice este ipconfig? Pues nos dice nuestra puerta, o sea, nuestra IP privada que usamos, que es esta, la de nuestro ordenador, la máscara en la que trabaja y la IP de nuestro router. Además de esto, también nos dice el DNS, que tenemos un DNS local, y la IPv6. Y pues básicamente eso es lo que nos dice ipconfig. Muy bien, en esta tercera pregunta nos pide que expliquemos la salida del comando ipconfig/al, que tiene muchos más parámetros que el ipconfig normal. Nos metemos otra vez en el ipconfig, ponemos nos metemos en la consola con cmd, como ya hemos explicado antes, y ponemos ipconfig/al y este es el comando. Y veis que nos salen muchísimas más cosas con el ipconfig normal. Nos sale, por ejemplo, ya nada más empezar, también nos sale el nombre del host, que esto no nos salía antes, todo esto. Aunque estén desconectados, nos dice cuál es su dirección física y si está habilitada para DHCP y muchas cosas. Pero bueno, esto como está desconectado, pues no vamos a hacerle mucho caso. El que le vamos a hacer caso es a la inalámbrica que sí está conectado. Y nos dice otra vez, también nos dice el DNS que es local, la descripción del adaptador de la LAN inalámbrica, su dirección física es la MAC de la LAN inalámbrica, si está habilitada para el DHCP o no, que sí está habilitada la dirección IPv6, que ya no lo decía antes, la IPv4, que no lo decía, la máscara con la que trabajaba, y esta es la fecha donde va a aguantar esta IP sí o sí. Después de esta fecha puede cambiar o no. La puerta de enlace predeterminada, que nos lo decía antes, que es la IP privada de nuestro router, de donde viene el servidor de HCP, que también es aquí. En la IP
viene del router. El DHCP-V6, que no lo usamos. El cliente del DHCP-V6, que sería este, y el servidor DNS de donde lo sacamos, que lo sacamos de estos dos. De la 217.198.192.10, punto entre todos eso, y la 111, ¿no? Y la net sobre nuestra TCP, que si está habilitado o está deshabilitado, en este caso sí estaría habilitado. Pues eso sería la salida del comando ipconfig/alt, así por encimilla. Muy bien, la cuarta pregunta lo que nos dice es ¿para qué es útil utilizar el comando ipconfig/alt y el ipconfig/renews? Pues es útil para las siguientes cosas. Nos vamos al cmd. Empezamos explicando el ipconfig/reals. Sirve para quitarnos la IP de nuestro servidor. Si veis aquí, tenemos el wifi, lo tenemos todo bien conectado, ¿vale? Pues ahora ponemos ipconfig, vamos a asegurarnos de que tenemos la IP, ¿vale? Y ahora si ponemos un ipconfig/relias, perdón, que he puesto dos rolas, nos quita la IP. Si os dais cuenta, aquí no la tenemos. Mirad, si volvemos a la ipconfig, ya no tenemos nada conectado porque no hemos liberado. ¿Y qué hace la ip/renews? La ip/renews nos devuelve una IP, que puede ser la misma IP o distinta. Una IP que esté sin usar. En este caso puede que sea la misma porque no hay ningún otro dispositivo que se haya conectado, entonces no me han podido quitar la IP. Entonces está aquí y ha vuelto. La IP pues para eso sirve para quitar la IP y dejarla sin IP y por ejemplo estar desconectado de internet. Y la otra sirve para devolver la IP, o sea que te vuelvan a asignar una IP. Para eso serviría. Muy bien. En la quinta pregunta nos pregunta qué significa el comando ping y para qué se utiliza. Además nos dice que pongamos distintos ejemplos de uso y expliquemos sus resultados y para qué comprobaciones se utiliza. Bueno, para poner ping ponemos la consola como para todos los comandos, obviamente. Ponemos ping y aquí nos lo dice. Yo lo he resumido un poco diciendo que es un buscador de paquetes en redes y se utiliza para cosas como saber la calidad de red o incluso saber si el dispositivo está conectado. Estas comprobaciones se realizan gracias a un protocolo llamado ICMP. Vale, ahora los ejemplos que yo he puesto son dos. Los que yo voy a poner son dos. Uno que es el ping hacia una página web, la que sea, da igual, por ejemplo www.lanasa.gov. Y lo que nos está haciendo es averiguando la latencia a la que se enviarían los paquetes o los mensajes a esta página web. En plan, como los archivos, como tardarían en ir y en venir. Además de esta función que tiene este protocolo, para saber esto, podemos poner ping y nuestra IP para saber cómo está la conexión de nuestro dispositivo. Si no te sabes la IP de tu dispositivo, pones ipconfig y aquí te lo dice, pues pones ping 192.168.1.3. Le das y aquí ya nos estará diciendo que como tenemos la conexión, que aquí pues se ve que tiene bien porque no tengo ninguna pérdida ni nada. Aquí también te dice si hay alguna pérdida de archivo y de algo y tampoco hay nada. Lo que pasa es lento porque tiene que ir a una página web y aquí pues obviamente es muchísimo más rápido porque es hacia ti mismo. Entonces, si tienes bien la red, tiene que irte así de rápido. Y ya estaría la quinta pregunta hecha. Muy bien, en la pregunta número 6 nos pide que mostremos el comando ARP y qué hace ese protocolo. Y también nos dice que mostremos algún ejemplo y sus parámetros. Así que para empezar abrimos la consola como todas las preguntas y ponemos el ARP. ¿Vale? Aquí nos dice más o menos lo que hace y el protocolo pero bueno, yo lo he resumido un poco. Este protocolo lo que hace es muestra y modifica la tabla de conversión de direcciones IP en direcciones físicas que utiliza el protocolo de resolución de direcciones ARP. Es el responsable de encontrar la dirección física que corresponde
a una determinada dirección IP. Para ello se envía una trama a la dirección de difusión de red que contiene la dirección IP, por lo que se pregunta y se espera que esa máquina u otra responda con la dirección MAC que corresponde. Cuando conseguimos la información, esta va guardada a la tabla ARP y el protocolo ARP pues nos muestra, por ejemplo, esa tabla. Si ponemos ARP /A, pues nos enseña la tabla actual que estaba siendo ahora. Y esto es un ejemplo de unos parámetros y cosas y los parámetros y de la tabla ARP, que es lo que hace este protocolo. Bueno, la pregunta 7 nos pide que expliquemos la utilidad del comando nestat. Este comando lo voy a abrir en la consola. Bueno, este comando nos sirve a nosotros para saber cuáles son las conexiones activas de nuestros dispositivos, ya sean entrantes o salientes. Básicamente eso es lo que hace, nos da información de cuáles son las conexiones que están entrando a nuestro servidor y cuáles son las que están saliendo. Además, este comando nestat tiene esta forma que nos dice las conexiones que tenemos ahora activas, que tardan un poco en salir todas. Y además de enseñarnos todas las conexiones que ha tenido, que están activas, nos puede decir el comando poniendo /e, nos dice los bytes que han sido recibidos, los bytes que han sido enviados, los paquetes de unidifusión, los paquetes no de unidifusión, y aquí salen más cosas que nos dice este protocolo. La pregunta 8 nos dice que el comando route, qué es lo que muestra, qué parámetros has utilizado y que mostremos cuál es la línea que nos muestra la ruta a través de la que se mandan los paquetes de internet. Bueno, para mostrar el comando route, venimos aquí y ponemos route. Vale, ¿y para qué sirve el comando route? Bueno, pues el comando route nos sirve para mostrar y modificar la tabla de enrutamiento que reside en el kernel. Y una de las que nosotros hemos usado es la route print. ¿Y qué hace este comando? Bueno, pues lo que hace es mostrarnos la tabla de rutas del host. Vale, eso es lo que haría las tablas de rutas del host nos las muestra aquí. Ruta activa, la lista de interfaces, la tabla de enrutamiento en un PV6. Y nos pregunta también la pregunta de cuál es la línea que nos muestra la ruta. De la ruta a través de la que mandamos los paquetes de internet. La ruta a través que mandamos nosotros nuestros paquetes de internet sería esta, ya que es nuestra IP privada. Esa es la ruta por la que nosotros mandamos nuestros paquetes de internet. Y pues ya estaría. En la pregunta 9 nos pide que expliquemos la utilidad del comando nslookup a partir de una captura real, que la mostremos, cómo funciona, qué consulta permite hacer, a quién, qué muestra. Pon ejemplos para explicarlo. Muy bien. Para empezar voy a abriros el comando nsloop en la consola. nslookup. Vale. La utilidad de este comando es la de averiguar si tu DNS está resolviendo correctamente los nombres y las IPs. Este comando nos muestra nuestro servidor DNS y nos permite hacer pruebas y verificaciones del proceso DNS. Esto nos lo deja hacer a nosotros, a los que estemos usando este programa, y ejemplos de cosas que podemos hacer con este programa. Por ejemplo, nos está diciendo nuestro servidor predeterminado que este es por donde servidor, el address, y si por ejemplo ponemos system admin, pues nos sale otros parámetros del servidor y que no existe este dominio, por ejemplo.
Y por último, en la pregunta 10, nos pide que expliquemos la utilidad del comando tracer a partir de una captura real, que se da igual porque lo vamos a hacer en vivo, y que mostremos otra forma de hacer lo mismo a través de una página web. Vale, el comando tracer nos dice cuántos saltos tiene que dar eh, el archivo para llegar a su destino, hacia el servidor de donde está alojada esa web. Vale, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tracer y una página web, da igual, www.google.com. Si os dais cuenta, cuando le damos a darle, pues empieza a dar saltos. Y todos esos son los saltos que tiene que dar para llegar hasta el servidor donde está alojada esa web. Y eso es básicamente lo que es el comando tracer, no tiene mucho más. También nos dice a la velocidad que está yendo entre saltos y todos los saltos que tiene que hacerlo. Y pues esas serían todas las actividades que teníamos que hacer. Muchas gracias por ver el vídeo, perdón. Y adiós.